Muy buenas tardes, mis queridos, amados hermanos y amigos que nuevamente nos ven por este medio. Continuamos nosotros en este serial que se llama El Rey te mandó a llamar. Queremos de que siga animado escuchándonos en cada una de las reflexiones que llevamos para ustedes, en cada una de las palabras. Pero lo más importante es de que lo tome, lo escudriñe y lo aplique para su vida. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje para muchos muy conocidos que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14 y tiene como título El Valle de los Huesos Secos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en unción de su Santo Espíritu. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras profetizaba, y he aquí que hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande de extensión. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secan del todo, se secaron, y pareció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor: aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mis queridos, amados amigos y hermanos, el libro de Ezequiel nos habla de un valle de huesos secos, un valle de huesos sin vida. Decía que eran huesos en multitud, era un desorden de huesos. Pero mire la grandeza de lo que es el poder de Dios. Le dice al profeta Ezequiel: profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre esos huesos para que sobre esos huesos se postre la carne, tendones, posteriormente la carne. Y dice que el profeta inmediatamente empieza a profetizar sobre los huesos. Hay un gran estruendo, obvio, un estruendo de estructuras óseas sólidas como son los huesos duras, empezando a moverse. Pero lo más importante que dice la palabra de que cada hueso buscó su compañía. Usted se imagina un lugar, un valle inmenso de huesos, ya de lo que queda de un cadáver, de la estructura de nosotros, desordenada por completo, que no se sabía de quién es ese hueso,
pero como era el poder de Dios, hubo un estruendo y cada hueso buscó a quien correspondía. Nosotros tenemos 208 huesos. Imagínense la cantidad de huesos que habrían ahí, desde lo más grande hasta lo más pequeño, pero de lo que el orden que tiene Dios para las cosas. Esos huesos se ubicaron cada uno como le correspondía. Algo muy importante y que quiero con esto de que tú entiendas delante de Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de que todo lo hace ordenado, y lo más importante es que lo hace perfecto y lo hace bueno. Por eso cuando nosotros pedimos a Dios, lo hacemos confiado en un Dios que hemos creído, en un Dios de verdad, en un Dios que no miente, que un Dios que cuando da no va a quitar, sino que lo que Él va a dar para bendecir aún mucho más grande. No podemos decir, Dios me curó esta enfermedad y me volvió a repetir. Eso no se puede dar, porque Dios lo que realmente corrige y hace, Él no lo vuelve a destruir. A no ser que tú una vez hayas recibido ya la bendición, pues continúes en un proceso muy diferente a irte en contra o posteriormente a lo que a Dios no le gusta. Obviamente, pues por tus propios hechos o tus propias consecuencias, pues te van a venir muchas cosas a tu vida. Y ahí puede haber una regresión de lo que pues las bendiciones que te habían llegado. Pero como podemos ver, es un Dios de orden, es un Dios de disciplina. Sigue profetizando Ezequiel sobre esos huesos. Dice que cuando ya se habían juntado los huesos, ya tenían tendones, ya se había juntado la piel prácticamente, ya estaba una persona ahí formada. Decía que pues no tenían espíritu. Al decir que no tenían espíritu, era que le faltaba vida. Pero ¿qué dice el Señor o el Rey de Reyes? ¿Qué le dice? Profetízale al espíritu y dile: espíritu, ven de los cuatro vientos y habita en esos cuerpos, o sea, dale vida. Y así, como dijo el Señor, así realmente se hizo. Algo muy importante, mis amados y queridos amigos: lo que Dios lo promete, Dios lo cumple. Si Dios se lo prometió en un sueño, si Dios se lo prometió en una palabra, si Dios se lo prometió en una persona que se acercó y le dijo: esta bendición va a ser para ti va a ser esto, a ti te va a acontecer lo uno, lo otro, y que realmente sientas y sepas que es de Dios, cree de que Dios realmente lo va a hacer, porque lo que Dios promete, lo cumple. Ese es el testimonio o el contrato más seguro que tenemos. La palabra dice que el hombre miente, pero Dios es un Dios verdadero que realmente no miente. Por eso nosotros estamos confiados a la palabra de Él. Él dice: todo lo que quieras, pídelo creyendo y lo recibirás. Entonces, cuando usted realmente cree y está convencido en el Dios que ha creído, lo que quiera, siempre y cuando sea para su bien, siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios, pídalo y créalo de que realmente lo va a recibir. Continúa, y una vez ya estos huesos tienen vida, decía que era un ejército extenso, grande. Te imaginas la cantidad de huesos que habían ahí, por eso le decía al principio. Pero es que él termina diciendo que estos huesos eran la casa de Israel, que el pueblo de Israel decía que ya eran como huesos secos y que ya prácticamente iba cayendo su espíritu, iba cayendo prácticamente lo que ellos querían. Pero dice él: diles a sí mismo que yo los voy a levantar y los voy a llevar a la tierra que a ellos les corresponden, y como decir, allá van a estar bien. Resumiendo pues todo lo que dice estos 14 versículos. Entonces, algo que tenemos que tener claro para nuestra vida: cuando Dios obra, cuando Dios ejecuta, cuando Dios actúa conforme a lo que cada uno de nosotros pedimos, lo que cada uno de nosotros ponemos en oración, lo que cada uno de nosotros ponemos creyendo, lo que cada uno de nosotros ponemos por nuestro proceder, por nuestro comportamiento, por cómo lo hacemos, por amar los unos a los otros, por amarnos de corazón, por hacer el bien a una persona sin importarle las circunstancias, sin importarle, digamos, de que esté invirtiendo, está haciendo un gasto en esa persona, por hacer las cosas de corazón. Eso que usted ha hecho y la promesa que Dios tiene para usted, créelo que Dios lo va a hacer. Y cuando usted caiga, porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Dios ha vencido el mundo. ¿Qué quiere decir? De que vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener conflictos, vamos a tener pruebas, vamos a tener de pronto pérdidas,
pero también tenemos un Dios todopoderoso que todo eso lo puede solucionar. Un Dios que no miente, un Dios que no falla, un Dios que da vida. Le dio vida a Lázaro después de 4 días de muerto en un sepulcro, cuando ya decía, Señor, ya hiere. Y él decía, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y acá, este Dios, eran unos huesos completamente secos, un estado mucho peor al que ya estaba Lázaro. Lázaro todavía tenía piel, tenía apenas 4 días. Estos eran huesos que estaban completamente desordenados, huesos amontonados en un valle inmenso. Y aún Dios los organizó, cada hueso correspondiente a su cuerpo, y le dio vida. Recuerda, no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Él. Puede ser una necesidad, puede ser una enfermedad, una situación económica, puede ser algo que no está bien en tu vida, pero para Dios no es imposible. Solamente cree, que al que cree, todo le es posible. Y no te acuerdes que siempre hay un llamado de rey. Escucha el llamado de rey, escudriña la palabra, pídele a Dios, habla con Dios, conversa con Él, que Él tiene respuesta para cada una de tus cosas. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo para todos, 1000 bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad con este serial que es El Rey te ha mandado a llamar.